Hola, buenas tardes, estamos acá. Hoy en esta charla del lunes vamos a hablar con Patricia Rindel y Mercedes La Provita. Patricia, senadora y también política y militante de la igualdad, como ella se define, y Mercedes, concejal en ejercicio y además de eso, psicóloga social. Si quieren empezar, si tienen algo para decir ustedes, estamos acá al agrado de escucharla. Esta charla, la verdad, la estamos esperando hace mucho tiempo. Bueno, yo comienzo entonces. Yo soy Patricia Rindel y es un gusto que me hayan invitado a hablar de lo que se habla en estos tiempos, pero no es como una cuestión de moda, sino como una cuestión que impera, que tenemos que luchar todas por la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos, porque nosotras las mujeres somos sujetas políticas plenas y nos debe la sociedad ese carácter y ejercer los derechos libres de violencia de géneros. Por eso voy a comenzar hablando de la paridad, de la ley de paridad acá en Corrientes, que es una de las 3 provincias que todavía no cuentan con ese instrumento de la igualdad, porque eso es, las leyes de paridad es solo un instrumento de la igualdad, en este caso de los derechos políticos de las mujeres. Acá en el nordeste argentino, Chaco, Formosa y todas nuestras provincias limítrofes cuentan con esa ley. Solamente Corrientes, Tierra del Fuego y Tucumán me cuentan. Nosotros estamos en redes con Mercedes, con Ojo Paritario, los que monitorean todo el tema de la paridad en la Argentina, y nos dicen que ya consiguieron los consensos para que se logre la tan ansiada ley de paridad. Y entonces nosotros estamos ahí empujando entre todas y con la ayuda de todas y buscando redes para que acá finalmente se dé. Es un camino difícil. Ustedes saben que el camino de los derechos, no solamente políticos, sino civiles y en todos los planos, y la igualdad entre hombres, mujeres y ahora diversidades, es un camino difícil, que tiene avances y retrocesos, pero nunca vamos a decaer en esto, porque le debemos a las primeras luchadoras, a los primeros colectivos de mujeres, a las olas feministas, que muchas veces dieron su vida por los derechos, derechos del trabajo, derechos civiles, etc. Ahora estamos en este plano, ¿no es cierto? Pero nos queda mucho todavía en todos los lados, y luchar, además tenemos otro sobrepeso, luchar contra las violencias. Que en todos los sentidos, en todos los ámbitos las recibimos. Entonces, pero la buena noticia es que estamos juntas y cada vez somos más. Acá en la provincia de Corrientes voy a contextualizar un poco el tema en términos de derechos políticos. Contamos con la ley de cupo, que es del año 93, fíjense. La ley de cupo, que fue la ley de cupo fue la que determinó que las mujeres integremos las listas electorales en un 30%, pero se estableció como piso, no como techo, pero los hombres en el poder lo tomaron siempre como un techo, lo cual configuraban las listas teniendo en cuenta estos. Ustedes saben que además de lo que les dije, yo renuncié hace unos años a la Junta Electoral, pero yo era presidenta de la Junta Electoral y era la que conformaba las listas electorales para las elecciones. Y ellos conformaban las listas, 2 hombres y una mujer, 2 hombres y una mujer, por lo cual las mujeres era muy poco la posibilidad de llegar a los escaños reales, digamos, a los escaños legislativos reales. Por eso que tenemos en la provincia de Corrientes, teniendo en cuenta ambas cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, con mi incorporación en la Cámara de Senadores apenas alcanzamos el 30%. De igual forma, en la Cámara de Diputados. Nuestro frente de todos en la Cámara de Diputados, tiene una sola mujer. Estamos hablando en el plano legislativo, ¿no? Yo te digo con mi incorporación porque hace 1 año y medio hicimos un reclamo que se aplique el espíritu de la ley de cupo femenino, porque ante la renuncia de una de las senadoras,
la senadora Nancy Stan, para ocupar un cargo de diputada nacional, se creó una vacante. Entonces nosotros reclamamos que esa vacante, el que seguía en la lista era un hombre, que esa vacante, y yo seguía posteriormente, y esa vacante se ocupaba por una mujer. ¿Por qué? Porque si no la Cámara no iba a tener el cupo que manda la ley de cupo femenino. Si hubiera sido ocupada por un hombre, se desvirtuaba eso y se vulneraba el espíritu de la ley de cupo. Hicimos los reclamos en el ámbito del Senado, hicimos el reclamo en el ámbito judicial, pero fuimos desestimadas. Y finalmente, luego de peleas en la calle, de reclamos, movilizaciones, decidieron a favor de que el que integrara la Cámara sea un hombre. ¿Y cómo llego meses después a integrar la Cámara de Senadores? No por un reclamo de derechos, sino por el fallecimiento de un compañero, un hecho lamentable, llego a integrar. Y en una provincia donde la justicia, por ejemplo, integrada, que tenía que determinar en este caso, integrada por mujeres, no fallaron sin perspectiva de género, sin tener en cuenta, a pesar de que constitucionalistas, porque no era un invento nuestro, constitucionalistas a nivel nacional y a nivel local, Aquino Britos, no me acuerdo el otro, si después Mercedes me recuerda, Midón y el doctor Midón, se pronunciaron a favor de que el escaño debía ser ocupado por una mujer. Bueno, en el ámbito legislativo ya les conté cómo estamos. En el ámbito ejecutivo, ¿me están viendo? Sí. En el ámbito ejecutivo, tenemos 13 ministerios, de los cuales 12 son ocupados por hombres y una sola mujer en un ministerio que es el Ministerio de Educación. Y es más grave aún, más grosero, diría yo, en el ámbito judicial, porque tenemos en el Superior Tribunal de Justicia 5 integrantes, los 5 son hombres, 0 mujeres. Y así podemos seguir. A ustedes les debe pasar igual en su localidad. Acá en el Consejo Deliberante, creo que hay 12 secretarías y 11 son ocupadas por hombre, una sola mujer. Merce, si no estoy equivocada, que ella integra el consejo. Presidida por los hombres y solamente una mujer en el consejo. Y también, Patricia, tenés que recordar que hace años se vienen presentando los proyectos de paridad, y no son tratados en las cámaras, ni de senadores. A eso iba. Mira, lo bueno, porque yo siempre trato de ser positiva, ¿no? Tenemos que hacer la descripción de los hechos, contextualizar lo que estamos viviendo las mujeres en la provincia de Corrientes, el porqué de la paridad, porque somos el 50% de los padrones electorales, el 50% de la población, y cuando hablamos de paridad, hablamos de la representación. Si somos 50% de ciudadanas en la provincia de Corrientes, ¿por qué nuestra representación va a ser menor? Debiera ser. Esa es la paridad. Esa es la representación política, los derechos en igualdad de condiciones de la mujer. 50%, 50%. Y por eso decimos que es la paridad de género, la ley de paridad de género, es un instrumento de la igualdad. Y nosotros las justicialistas le agregamos, y de la justicia social. La paridad de género es un instrumento también. No hay justicia social si no hay paridad de género. No hay justicia social si no hay igualdad en todos los ámbitos. Hay 5 proyectos presentados entre ambas cámaras de paridad de género. Yo quería decir, una buena noticia de todas estas luchas que venimos desde con Mercedes, el colectivo de mujeres peronistas, el colectivo de mujeres organizadas, y muy pocas legisladoras, y ya vamos a decir por qué, venimos luchando por la igualdad en los derechos políticos. Nosotras nos juntamos, nos convocamos como colectivo de mujeres para incorporar en nuestra Carta Orgánica del Partido Justicialista, fue nuestra primera acción hace 2 años, incorporar la paridad en el marco de la sanción de la ley nacional, y además incorporamos la paridad
y la intercalación en las listas. Paridad y alternancia se llama. ¿Qué significa esto? Que las listas deben estar conformadas estrictamente entre hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. Porque muchas veces la paridad es la ley, la paridad es el valor, digamos. Es el 50 y 50, eso significa, es la igualdad. Pero la intercalación es el instrumento, porque vos podés tener paridad 50-50 y podés poner a las mujeres en la parte de los suplentes. Entonces, nos parece que la alternancia o intercalación de géneros es un instrumento ya de la paridad y que tiende a la igualdad, o si no se vulneraría nuevamente, como en la ley de cupo, lo que tendemos a igualar en todos los aspectos de los escaños legislativos. Si hay alguna duda me preguntan, porque estos conceptos son a veces, pero son importantes decirlo. Son un poco técnicos, ¿no? Y bueno, no, pero igual está siendo muy clara. Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, pero cualquier cosa estoy abierta. Miren, seguimos, nosotros fuimos por más, las mujeres, las del colectivo, las acompañadas por los colectivos, por organizaciones sociales, fuimos a la legislatura, yo todavía no era legisladora, y golpeábamos las puertas de los legisladores para pedir que se trataran las leyes que en ese momento estaban, ¿no? Presentadas. Y muchas de las mujeres legisladoras nos cerraban las puertas y nos decían que no estaban de acuerdo, que las mujeres debían llegar por su mérito y por su capacidad. O sea, y bueno, entonces fue bastante decepcionante escuchar esto del género, y ahí ustedes sabrán que la perspectiva de género no solamente a veces está ausente en los hombres, sino también en muchas mujeres, no están construidas, no tienen conciencia de género, conciencia de igualdad en los derechos y en las oportunidades. Entonces, pero seguimos insistiendo y vamos a molestar, como ustedes sabrán, en todas las luchas por reclamos de derechos, en todas las olas feministas, es insistir, 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 y vamos a las escalinatas de la legislatura con nuestros carteles, queremos paridad, queremos paridad. Y luego vino la pandemia que nos impidió un poco la lucha y el reclamo, ¿no? Pero vamos a seguir insistiendo. Ahora este año el gobernador en dos oportunidades envió un proyecto de paridad de género, y en cada discurso, en la apertura de sesiones, él habla de que está a favor, discursos declamativos y electoralistas, llamémosle, porque está a favor, pero sus legisladores luego se niegan a tratar las leyes de paridad. A favor de la igualdad, a favor de los jóvenes, que del voto joven, etcétera, pero luego es puramente discursivo, ¿no? Igualmente es un intento, nosotros tenemos que respaldar eso de seguir intentando hablarlo en todos los ámbitos, en todos los lugares, en las plazas. Yo siempre digo que estamos en un punto de inflexión, las mujeres y las diversidades, y en la lucha por la igualdad, porque ustedes saben que la democracia hasta hace poco era meramente representativa, y en la representación también había desigualdad, pero se hizo tan carne la desigualdad que estamos convirtiendo, a lo mejor sin advertirlo, esta democracia en participativa, porque los reclamos de igualdad, los reclamos de inequidad, los reclamos de lucha contra la violencia, de tener una sociedad libre de violencias de género, están en la calle. Son personas autoconvocadas. Recordemos lo que sucedió con el asesinato de Kiara Páez, que se convocaron las mujeres por las redes sociales y se conformó esa organización política, social en la calle, este colectivo que fue la Ni Una Menos. Y ahí comienza todo como, es que fue un punto clave en la historia de nuestro país, ¿no? Porque esto fue masivo, de que basta, no queremos más violencia, etc. Yo le voy mezclando paridad con violencia porque todo tiene que ver con todo. Porque en la medida que en la representación política haya más mujeres, la democracia mejora. Más mujeres en igualdad de condiciones. Debemos abordar la desigualdad
y las violencias contra las mujeres que se desprenden de las desigualdades por todos los frentes, en todos los frentes, en el ámbito legislativo, con leyes de paridad, que sea vigente y que sea eficaz la ley Micaela, que fíjense que los nombres que le voy diciendo de las leyes son que tienen un trasfondo de mucha angustia, mucha muerte, los nombres con mujeres de las leyes, la ley Micaela, la ley Brisa, etc. Y donde decimos que las desigualdades entre hombres y mujeres y diversidades existen porque históricamente, yo lo digo siempre para que se entiendan, porque hay mujeres que me dicen, sí, pero somos diferentes. Las mujeres que todavía no tienen este enfoque de género, ¿no? Somos diferentes. Históricamente, por esto hay que decirlo en todos lados, las diferencias existen y son físicas, y son de la época de Aristóteles, allá no sé cuántos años atrás, y que ellos empiezan a leer los cuerpos. Este es mujer, este es hombre, este es niño, este es adulto, esta es negro y este es blanco. Y en esas diferencias, en lugar de poner igualdad, pusieron jerarquías, y en base a esas jerarquías armaron las organizaciones, la organización social, cultural y política del mundo. Los hombres, ¿qué hombres? El que se llamaba el hombre, el andrógeno, él era hombre blanco con propiedades. Ese hombre se juntó y dijo, no, yo soy diferente. Y en esa diferencia crearon por eso las desigualdades son políticas, siempre son políticas, y por eso el Estado es responsable. Por eso las mujeres unidas reclamamos al Estado políticas públicas con perspectiva de género, presupuestos con perspectiva de género, que quiere decir con enfoque de igualdad. Necesitamos sentencias con perspectiva de género, que cuando una mujer toque una institución, la primera porque sufre violencia, se prendan las alertas en todo el Estado y se activen las alertas y de inmediato se procure a evitar que la mujer vuelva a sufrir, porque si no tenemos las consecuencias. Por eso decía, las consecuencias. ¿Y qué atacamos? Las consecuencias, las violencias, las desigualdades, los reclamos. Nosotras juntas y desde el Estado, presionando al Estado, tenemos que conseguir que las desigualdades, las inequidades y las violencias cambien y caigan estos sesgos desde las estructuras retrógradas y viejas de los gobiernos, de los distintos gobiernos. Entonces la lucha es inmensa, porque es en todos los ámbitos. Leyes con perspectiva de género, las tenemos. Miren, vamos a hacer así un paréntesis en términos de legislación. Argentina es pionera. Si ustedes buscan desde la Constitución Nacional en la pirámide en la pirámide de Kelsen, que nosotros estudiamos en Derecho, allá arriba está la Constitución Nacional. Tenemos un artículo 75 donde incorpora convenciones y tratados internacionales donde tienden y obligan al Estado argentino a las acciones, políticas públicas, sentencias, acciones positivas se llaman, para que se terminen las desigualdades y que las mujeres tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades en igualdad de condiciones. Las leyes están. Gracias a la incorporación de mujeres, gracias al cupo femenino ya en el 91, hay legislación, pero ustedes comienzan a buscar y es inmensa la legislación que tenemos en materia de igualdad y de género, etcétera. Pero no se cumple, no se convierte en real, no llega a la sociedad, todo está como legislación en abstracto, las leyes en abstracto, y las leyes no son para estar en abstracto, sino tienen que cumplirse, porque si no, no hay cambio de paradigma. Ahora con este nuevo gobierno y las políticas públicas que está implementando mediante programas, y acciones concretas, y con la creación del Ministerio de Mujeres, Diversidades y Género, yo creo que hemos avanzado, pero se producen como barreras en algunas provincias, barreras que impiden que esto se concrete. Y ahí estamos nosotros resistiendo, y nos cabe la responsabilidad no solamente a las funcionarias públicas, sino a las mujeres en general, en juntarse y presionar y reclamar y hablar de esto, porque lo que no se habla
se invisibiliza, y lo que se invisibiliza no se convierte en derecho, y no se ejerce. Los derechos se reclaman y es para ejercer, no pedirlos, porque nosotras somos sujetas plenas de derecho. Lo vuelvo a repetir, se enojó un periodista porque dije sujeta, pero yo digo como quiero, somos sujetas, ¿no? Y entonces nos cabe mucho, estamos muy comprometidas en esto, porque creo que, vuelvo a repetir, estamos en un punto de inflexión donde la mujer es la protagonista. La mujer es protagonista de su historia. Yo cuando me invitan a hablar, cuento que como peronista, y esto le va a gustar a Merce, allá en el 45, cuando el pueblo, los trabajadores se juntaron a reclamar por la libertad de su líder en el Día de la Lealtad, que le llamamos nosotros los peronistas, un autor dijo que era el subsuelo de la patria sublevada, es decir, los trabajadores de tanta inequidad y desigualdad que vivían, se sublevaron y pidieron para alguien que los miró y los protegió. Nosotras ahora somos el subsuelo de la patria sublevada, estamos sublevadas las mujeres, queremos derechos en igualdad de condiciones en el 2021, estamos juntas en esto es histórico. Los hombres, en realidad yo digo los hombres, pero me parece que es un error. Nosotras luchamos contra un sistema conservador y contra gobiernos conservadores que sostienen y reproducen este sistema. Por eso el desafío nuestro, Mercedes, ustedes, yo, desde donde nos corresponde reclamar y luchar, lo que debemos hacer, y es nuestro desafío, es disrumpir el sistema, no reproducirlo. Si yo llegué como política, como militante a este lugar, lo que tengo que hacer es disrumpir el sistema, no sentarme cómoda a decir que sigan las cosas, nada se puede cambiar. Esa es la responsabilidad que nos cabe, disrumpir el sistema, reclamar. ¿Por qué? Porque le debemos a las que murieron por la pelea de los derechos y los reclamos, le debemos a las futuras generaciones, a nuestras abuelas que sufrieron. Yo les decía a la legisladora el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, le decía, porque me miraban raro, porque claro, desde un lugar de privilegio, vos decís, no, y si yo, en realidad a mí me fue fácil, etc. Sí, a algunas les fue fácil, pero nosotras le debemos a las que no les fue nada fácil, y seguramente sus madres, sus abuelas, sus ancestras vivieron lo que muchas de las mujeres están viviendo hoy en el año 2021. Es mucho lo que hay que hacer. Hay muchos programas que existen y hay que pedir la vigencia eficaz, eficiente, y que, gracias, no sé qué me pasó ahí, bueno, pero por las niñas, la transformación tiene que ser integral. La paridad de género es solo un instrumento de la igualdad, pero los ministerios de mujeres, otro instrumento de la igualdad. Yo presenté un proyecto que por supuesto es muy difícil que se trate, pero voy a seguir insistiendo. El Ministerio de la Mujer me decían, ¿no te parece que es agregar más burocracia al Estado? Y yo le decía, ¿no te parece que una mujer muere cada 23 horas y vos estás pensando si hay más burocracia o no? Hay 3 centros y consejos que tratan el tema de la mujer en Corrientes, que son provinciales y están descoordinados, y cada uno pertenece a un ministerio determinado. La mujer, en el caso que sufre violencia, hablemos de violencia de género, hablemos del aspecto de seguridad, porque la mujer sufre violencia de género, pero también sufre violencia cuando no accede a los sistemas de salud en igualdad de condiciones, cuando no accede a los sistemas de salud, el trabajo, la brecha salarial. Es decir, es transversal en todos los ámbitos la desigualdad entre hombres y mujeres, y diversidades también. A todos las diversidades más, porque tienen dobles estigmas, y ahí se pueden ir aumentando los estigmas de desigualdades. Por eso yo creo que tenemos que concientizar. La ciudadanía debe concientizarse de que esto no se terminó, estos reclamos, estas leyes no se terminó, y las desigualdades no se terminan, y que tenemos que, la ciudadanía, reclamar, los que estamos en la función pública, procurar disrumpir, como yo digo, el sistema, y poder provocar los cambios que tiendan a que lleguemos
a la igualdad. Miren, yo me gustaría leerles, pero no tengo acá, me mandaron unas estadísticas, y si seguimos, que se hacen a nivel mundial, son índices de trabajo que graban o que marcan las desigualdades en el trabajo, en lo social y en lo político para las mujeres, y dicen que si nosotros seguimos en este camino entre lucha, que si sacamos la ley de paridad, que no sacamos, que la ley Micaela se aplica, que no se aplica, no haya conciencia, van a faltar 95 años para que lleguemos a la igualdad plena. Es decir, que una nena que nace ahora, que nace en este año, va a tener que esperar 95 años para que tenga una sociedad libre de violencia de género y que la igualdad sea real en todos los aspectos. Fíjense lo que nos falta, porque todo lo que hablamos con respecto a la mujer tiene dos enfoques: el género, la perspectiva, el enfoque de género para atender a la igualdad, y el otro enfoque es erradicar para siempre la violencia de género contra las mujeres, contra las diversidades, porque tenemos derecho, porque todo esto que estoy hablando tiene enfoque en derechos humanos, no es un invento, ahora las mujeres queremos, no, es el enfoque en los derechos humanos, porque esto nació, las desigualdades, no solamente de la época de Aristóteles, sino también en la Revolución Francesa, cuando hicieron ese pacto social de organización de la sociedad. ¿Cómo nos organizamos? Y convirtieron en ciudadanos, antes eran esclavos, convirtieron en ciudadanos, pero decían los hombres son libres. Entonces sacaron la esclavitud, ¿no es cierto? Son libres e iguales y con los mismos derechos, pero hablaban literalmente de los hombres, no hablaban de las mujeres, literalmente de los hombres, porque en ese pacto social, político, cultural, estaban los hombres. Nosotras no intervenimos en eso. Y cuando me hablan de meritocracia, ¿qué meritocracia se puede aplicar si en ese pacto allá en la Revolución Francesa determinaban en la legislación que las mujeres teníamos que pedir permiso para contratar, pedir permiso para estudiar, pedir permiso a los hombres, y si no estaban de acuerdo, si queríamos vender nuestros bienes, le teníamos que pedir permiso? Todo, la legislación hace poco, es nueva la legislación que tiende a la igualdad, pero las mujeres teníamos que permiso a nuestros padres para casarnos. Los padres armaban el matrimonio de acuerdo a la conveniencia del hombre, nos preparaban para atender los cuidados del hogar. No tenían valor. Ahora recién hay políticas de tareas de cuidado en este gobierno. ¿Pero qué quiere decir esto? Porque es profundo. Quiere decir que la mujer estaba relegada a las tareas del hogar, las tareas de cuidado las llamamos ahora, y el hombre a lo público. ¿Por qué? Al leer los cuerpos, como le dije al principio, decían, esta es mujer, tiene capacidad de gestar, entonces se queda a su casa, tiene hijos y hace los cuidados, y esa, o sea, tiene función reproductiva. El hombre tiene función productiva, entonces se va y trabaja y trae su sueldo para mantener a la familia, pero la mujer, por amor, hace todo lo que tiene que ver con las tareas del hogar, por amor, pero no es remunerativo eso, no, ojo, es por amor, ese era nuestro precio. Amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros, y somos el 35% del Producto Bruto, tiene que ver con las tareas de cuidado que hace la mujer en la casa. ¿Cuándo nos damos cuenta que eso tiene un precio? ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando tercerizamos, cuando buscamos a alguien que nos ayude en las tareas de casa, pero le tenemos que pagar. Entonces ahí te das cuenta que las tareas de la casa de la mujer que se desprenden de la lectura de los cuerpos, allá hay té, tienen que ver, tienen un valor, y ese valor es económico, pero lo desconocían, lo convirtieron al valor económico en valor, sí, pero es por amor, hace la mujer es muy sensible, hace amor y todas las características nos hacen. Y entonces, ¿qué hicieron con esa construcción ficticia de la mujer? Hicieron que nosotras no tengamos poder de decisión. Y acá estamos en lo que nuevamente digo, el punto de inflexión donde la mujer está diciendo, queremos decidir, no solamente participar ni solamente cuidar, queremos decidir, estar en los ámbitos de poder, y queremos llegar a hacer esto, lo otro. Y no es las estadísticas te muestran, en los lugares de poder y de decisión, en los lugares donde se deciden las cuestiones del mundo, están los hombres. Claro. Entonces no es que nosotras hablamos, no. Pero la buena noticia, para finalizar, después de cualquier cosa las preguntas, porque tengo miles, puedo hablar 3 horas. Bueno, para terminar, le puedo decir, lo bueno de todo es que estamos juntas, es que visibilizamos la problemática, porque al vos verlas, la sacás y la convertís. Las mujeres vemos
lo que estuvimos viviendo de tanto de los enfoques de género, sino también las violencias, los abusos. ¿Se acuerdan que antes no podíamos siquiera decir porque nos avergonzábamos? La mujer se avergonzaba de haber sufrido abusos, no lo decía, lo ocultaba. Y a mí, te juro, lloré tanto cuando yo escuché esa marcha la chilena que decía el violador eres tú, que tenía una simbología tan impresionante, porque la primera vez que la mujer pudo decir, no era yo cómo me vestía, ni dónde estaba, ni a qué hora salía, el violador eres tú. Para llegar a ese punto de inflexión pasaron años, y ahora evitar revictimizar, o sea, tiene que cambiar. La ley Micaela para mí es maravillosa, si se cumple eficazmente. Tenemos que hacer las funcionarias públicas, los poderes del Estado, que esa ley se aplique correctamente y tenga vigencia plena. ¿Por qué? Porque esa ley lo que va a implicar de que todos los poderes del Estado se interioricen en la perspectiva de género y en la violencia contra las mujeres para impedirla, pero no solamente una charla de ley Micaela y cumplimos con lo que manda la ley, sino tiene que ser una formación integral, sostenida en el tiempo, que sea requisito para ascenso, para incorporación en la justicia, en la administración, para que genere conciencia de género. Y otra de las cosas clave, me parece, lo que va a hablar Merce, que te decía al principio, que es la educación sexual integral, la ESI, porque es el nudo gordiano que puede desarmarse o cortarlo, como hizo Julio César, creo que fue el que cortó el nudo, o Aquiles cortó el nudo gordiano, y empezar a atender a una sociedad libre de violencia y donde la mujer actúe y participe en la sociedad y en los poderes en igualdad de condiciones que los hombres. Gracias. Patricia, te hago una pregunta. Sí. Dentro de Corrientes, ¿tenés algún conocimiento o alguna estadística de realmente cuánto se está aplicando la ley Micaela? Si hay localidades que realmente lo han aplicado, bajo qué condiciones, o si hay algún proyecto para llevarlo a cabo así, concretamente. Mira, yo lo que conozco en Corrientes Capital, en el ámbito de la legislatura se hizo, como te decía, cursos. Estamos haciendo cursos. Del año pasado yo veía cursos de la ley, pero cursos, no capacitaciones sostenidas en el tiempo. Un cursito con fotos, etcétera, y se termina. En el ámbito de la policía, de la seguridad también, unos cursitos y se termina. Hay un proyecto que lo voy a rescatar que obliga a la formación y un curso para ingresar a la policía, un curso que si vos no lo aprobás no podés ingresar. Y lo voy a extender, voy a tratar de presentar el proyecto, lo voy a extender a que tampoco los ascensos se puedan lograr si no estás formado en género y en perspectiva de género. También supe que María Alicia Meissner, la otra diputada, presentó un pedido de informes de la forma y modo que se está aplicando la ley Micaela, para que tenga contenido y que tenga vigencia, que no sea puramente estético. Estamos cumplido pase, y continúan las cosas como continúan. Pero hizo un pedido de informes, todavía no tuvo respuestas. En el Consejo Deliberante de Capital se hizo un curso también de la ley Micaela, pero fue un curso de 3 clases, como dice Patricia, más bien para la foto que para una concientización real. Sabemos nosotros que en un curso de 3 días no se pueden lograr estos cambios que estamos solicitando a la sociedad. Simplemente incorporamos conocimiento, pero eso no quiere decir que los internalicemos ni que nos hagamos cargo de todo lo que surge a partir de la perspectiva de género. ¿Se cortó? ¿Perdón? Ay, ahora sí. No, yo las estoy escuchando. Ah, bueno. Sí. Sí. Te quería preguntar también, o cualquiera de las dos igualmente, si ustedes ven una leve transformación en lo que es la política, en el ámbito, el espacio, el campo político correntino, más que nada, la transformación en los espacios respecto a esto de la paridad, si hay algún, en los últimos años, digamos, más allá de la aplicación de los proyectos de ley, si existe algún cambio en este momento que no sea obligatorio, sino, por ejemplo, esto de las transformaciones en la opinión de las legisladoras, si a ustedes les parece que hay realmente una transformación o un camino de transformación que empieza a circularse. Merce, ¿puedo yo? Sí.
Sí, nosotras, y lo voy a decir humildemente, nosotras tenemos el mérito, y eso lo veo yo de cuando comenzamos hace 2 años, en haber instalado en la provincia de Corrientes una agenda de género. La gente nos llama, por ejemplo, desde que yo asumí, por el tema de género, del Ministerio, de la Igualdad, de la Paridad, eso significa que está generando conciencia de qué es esto. Ah, nosotros tenemos igualdad. Merce te puedo decir porque trabajó con las Ellas Hace, cómo van adquiriendo autonomía, se animan a denunciar las mujeres. Yo constituí una sociedad, yo soy la presidenta de una sociedad que se llama Ella, donde asistimos a las víctimas de violencia de género en forma gratuita, la asistencia jurídica. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que anteriormente no se animaban a denunciar, tenían temor, no se animaban a ir a la policía, entonces acompañamos, ellas se sienten más libres, más protegidas y se animan a hacer las denuncias, a tocar al Estado para las alertas, pero hay que acompañarlas en todos los ámbitos y en todo el proceso, porque si no decaen. Yo creo que se está provocando conciencia de género. Deja al margen los discursos electoralistas y coyunturales de que es tiempo, que no es tiempo, etcétera. Pero hay de a poco, luego de 20 años de gobierno conservador y eso, está viendo como generándose una conciencia de género. Yo lo que quiero agregar a todo lo que dijo Patricia es que, digamos, lo más visible fue la última marcha del 8 de marzo, que tuvimos 10 cuadras de mujeres caminando por la calle reclamando nuestros derechos, reclamando el Día Internacional de la Mujer. Fue un festejo cívico, y cómo las mujeres ahora ya no nos callamos más. Tal vez en los estratos políticos de la toma de decisiones, que eso es lo que estamos queriendo con el tema de la ley de la paridad, de la toma de decisiones todavía no, pero en los estratos más bajos hay una conciencia colectiva de que la mujer ya tiene otra participación, ya tiene otra voz, ya no se calla más. Lo que decía Patricia, por ejemplo, yo estuve también capacitando a las chicas de Ellas Hace, en Corrientes hace unos años, y una anécdota muy pequeña para ver cómo cuando uno hace una capacitación bien pensada y perdura en el tiempo, que es algo planificado, realmente se logran los cambios. Era la esposa muy humilde, fue su primer trabajo que ella tenía, y ella era esposa de un ladrillero. Ella siempre, además de colaborar con la crianza de los chicos de la casa, colaboraba también con su marido en la confección del ladrillo artesanal correntino. Y ella contaba muy orgullosa que a partir de ir esas 4 horas a trabajar, el esposo tuvo que contratar a alguien, eso que decía hoy Patricia, que el valor que tiene económico la mujer se ve cuando se terciariza su trabajo. El marido tuvo que contratar un ayudante que le ayude en la confección de los ladrillos. Entonces, a partir de que ella comenzó a trabajar, no solo cobraba el sueldo del programa, sino que además le cobraba a su esposo la ayuda que ella le hacía para la confección de los ladrillos los fines de semana o los feriados, que ella le colaboraba y le cobraba por hora también, porque dio cuenta de la valía de su trabajo, y esa valía se transforma en plata, porque realmente es así. ¿Qué haces? No haces nada, sos ama de casa. Es un trabajo invisibilizado. Es un trabajo, ¿por qué es un trabajo invisibilizado? Cuando un hombre trabaja en la casa supuestamente poniendo una canilla, levantando una pared, arreglando el cuerito, es un trabajo que perdura en el tiempo. ¿Cuál es el trabajo de la mujer? Cocinar, limpiar. Es un trabajo efímero, porque se lo realiza, se lo consume y después ya queda invisibilizado nuevamente. Claro. Entonces, yo digo, sí, el cambio se está dando, el cambio se da no solo en Corrientes, este es un cambio a nivel mundial,
Este es un movimiento que empezamos, una voz que empezamos a tener las mujeres, y por suerte vemos en muchos países donde son liderados por mujeres, con buenas políticas, con perspectiva de género, que se puede estar mucho mejor. De hecho, nosotros tuvimos una presidenta que estuvimos mucho mejor, así que eso es, digamos, la confianza que tenemos de seguir en esta lucha, de Sí. seguir concientizando, de seguir dando voz a las mujeres que todavía no se animan, pero sí tienen su voz, sí tienen muchas cosas para decir, sí tienen mucho para aportar. Perfecto. Bueno, con esto, Mercedes, ¿te parece si pasamos a Esi? A ver que nos cuentes un poco qué está pasando en Corrientes con todo esto y, bueno, a nivel nacional también, para compartirnos. Claro, mira, nosotros, primero para poner en contexto, hago un pequeño resumen histórico, digamos. La ESI está dada por una ley nacional, que es la 26.150 del año 2006, fue sancionada esa ley, que decía que todos los educandos tienen derecho a recibir una educación sexual integral en todos los establecimientos educativos públicos, ya sea de gestión estatal o privada, en todas las jurisdicciones del país. Y a los efectos de esta ley, se creaba un programa nacional de educación sexual integral en el ámbito del Ministerio de Educación, de Ciencia y Tecnología. Pero fíjate vos que no fue, o sea, desde el 2006 al 2009, 2010, se fue planificando todos los contenidos que debían abordarse en la educación, porque no es una cosa improvisada, y recién a partir del 2009, 2010 se distribuyeron los primeros materiales educativos en todas las jurisdicciones de lo que son las propuestas del programa de ESI, que son los cuadernillos de ESI, es parte de la vida, es parte de la escuela. Y desde el año de 2012 se aspira a que todas las escuelas del país den o implementen la ESI. ¿Qué pasa con Corrientes? Corrientes todavía no adherimos a esta ley nacional de ESI. Si bien se está dando, y es del ámbito de DICEPA, que están capacitando a algunos docentes, digamos, no se está llegando a todo el interior de la provincia. ¿Por qué? Porque es lógico. Si bien te dicen que los contenidos curriculares, la ESI debe atravesarlo tangencialmente a todas las materias, el docente que no está capacitado, lógicamente, no va a poder implementar la educación sexual integral. Porque además hay una historia, digamos, de que ¿qué tomamos nosotros cuando decimos educación sexual integral? ¿A qué lo asociamos primeramente? Lo asociamos primeramente a los contenidos biológicos. Los asociamos primeramente a los contenidos de la biología, que de eso el profesor de biología, con respecto al tema de la protección, de las enfermedades, el tema del embarazo, de la prevención del embarazo, y se da escaso lugar, digamos, a lo social o a lo cultural. Se reduce todo lo que es la sexualidad en tema genital, cuando es algo mucho más amplio, porque la ESI toma el concepto que da la Organización Mundial de la Salud, de que la sexualidad es un aspecto central del ser humano, que está presente a lo largo de toda su vida y abarca no solo lo sexual, sino también las identidades, los papeles de géneros, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Entonces, el concepto de sexualidad que propone esta ley de educación sexual integral, ya te vuelvo a repetir, que está realizada desde el año 2006, excede ampliamente a las nociones de genitalidad o relaciones sexuales. Por lo tanto, las cuestiones vinculadas a la expresión de los sentimientos, a las cuestiones de los afectos,
al tema de la promoción de valores también relacionado con la amistad, el valor relacionado con el amor, con los vínculos, la reflexión también respecto de los roles y las funciones atribuidos a los varones, cuáles son los roles y las funciones atribuidos a las mujeres en sus contextos históricos. No formaban parte de estos contenidos. Entonces son toda una nueva serie de contenidos que se dan en la escuela, en el ámbito escolar, que deben ser, por supuesto, primeramente aprendidos por los docentes. Yo conformé antes de asumir el equipo de ICEPA de lo que es capacitación en el plan de prevención del embarazo no deseado en la adolescencia. Y entonces enseñábamos lo que es ESI a los docentes. La educación sexual, comprensión mucho más amplia y abarcativa de lo que es meramente la prevención del embarazo. Es mucho más que esto. Tiene que ver con lo cotidiano, tiene que ver con la familia, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el afecto, tiene que ver con todos los ámbitos de la comunicación. Tratamos el tema de los prejuicios, las falsas creencias, también el tema de la protección, el tema de la equidad, de la igualdad en el trato y en el acceso, no solamente igualdad entre el hombre y la mujer, sino también con el diferente. Esto que hablamos de la integración de las personas con discapacidad que se dan en el ámbito de la escuela, que es el ámbito propicio para tratar este tema entre pares. ¿Cómo lo tratamos este tema? Primero, creando un clima de confianza, creando un clima de comunicación. Un aspecto importantísimo es que, así como las mujeres estamos teniendo voz, también los jóvenes, los niños, adolescentes, tienen sus derechos y tienen su voz y necesitan ser escuchados. Necesitan ser escuchados porque tienen mucho para aportar. Entonces, también tratamos todo el tema de lo que es la protección, y dentro de los temas de la protección tiene que ver mucho el tema de los derechos, el conocimiento de los derechos. Yo cuando después lo novedoso del plan ENIA es que además de dar 3 días muy intensivos de 8 horas de capacitación a docentes secundarios, se hace un acompañamiento presencial en las escuelas de cómo ellos pueden implementar la ESI en el aula, no dar nosotros los capacitadores ESI en el aula en lugar de ellos, sino acompañarlos en las dificultades y por supuesto ayudándolos a sortear, porque cada escuela, cada lugar tiene su propio contexto, su propia realidad, y eso es justamente lo que la ESI contempla, las particularidades de cada contexto, de cada lugar, de las características, y después conversando con los adolescentes, porque di las capacitaciones para docentes de escuela secundaria, le preguntaba qué aspecto de la ESI le pareció más novedoso. Y ellos me decían el tema de los derechos. Decían que ellos no tenían idea de la cantidad de derechos que ellos pueden ejercer, o que su mamá puede ejercer, o que su papá puede ejercer. Y es lo que decía hoy Patricia, ¿no? No alcanza solo con que estén sancionadas las leyes, la aplicación de las leyes. ¿Cómo podemos aplicarla? ¿Cómo hacemos una aplicación efectiva? Primero conociéndolas. Tenemos la ley de salud sexual reproductiva, tenemos la ley de educación sexual integral, tenemos la ley de derecho del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, tenemos la ley de salud sexual y procreación responsable, por ejemplo. Y esto es lo que más le llamaba la atención a los chicos. Entonces uno dice,
a partir del conocimiento de las leyes, uno realmente puede reflexionar con ellos respecto de la protección. ¿Hasta dónde van los límites? Y es aquí muy importante porque respecto a los temas de violencia, sobre todo vinculados a los temas de violencia y de abuso, diferenciar cuando hay violencia, qué tipo de violencia hay, qué tipo de abuso hay, qué hace un docente ante una situación que se le presenta. Hay determinadas líneas o pasos a seguir para acompañar esta situación. No, recordemos que el docente tiene una responsabilidad jurídica ante el conocimiento, tiene que denunciar el docente, la institución, en qué caso, cómo seguir, cómo acompañar, cómo no revictimizar al niño, pero sobre todo la ESI lo que pretende es la prevención. Y la prevención está en cómo se previene siempre con el conocimiento, al saber. La educación sexual integral se da desde nivel inicial hasta terciario. Y en cada etapa, en cada paso, hay los cuadernillos con los contenidos que se necesitan para abordarlos de manera integral y de manera responsable. Por ejemplo, en el nivel inicial se trabaja cuáles son las pautas de convivencia, cuáles son los comportamientos de autoprotección, cuál es el desarrollo y la valoración de la noción del concepto de intimidad y la valoración del respeto y cuidado del cuerpo propio y de la intimidad y del cuerpo de los demás, y cómo se debe realizar esa solicitud de ayuda en caso de que vea que no hay un comportamiento adecuado en cualquier lugar, porque le puede tocar en un club, en la casa, en la iglesia, incluso en la escuela. Entonces, son contenidos que están adecuados de acuerdo a cada edad. La ESI no deja de lado a la familia, al contrario, la ESI, la educación sexual integral, valora muchísimo la familia, porque ¿quién es el que educa? El que educa es el papá y la mamá. El que educa es la familia. Cuanto más cercana es la comunicación de las instituciones con la familia, mejor se van a desarrollar la ESI integralmente. Hay incluso, te muestro acá, cuadernillos que están diseñados específicamente para que los docentes trabajen con la familia, que es charlas en familia, y eso en cada estrato, cada edad. Incluso en el secundario también, que es lo que yo más me capacité, en los contenidos que se dan, no es lo mismo contenido que se da a un chico de primer año que el contenido que se le da a un chico que está en sexto año. Se tiene en cuenta la edad, se tiene en cuenta el destinatario, se tiene en cuenta el grupo al que conforman. No se da cualquier contenido, los contenidos están dados desde el ministerio, son contenidos, ya te digo, fueron pensados durante muchos años y se sigue repensando y se siguen reelaborando nuevos contenidos. Esos contenidos tienen que respetar el marco legal que está dado en nuestro país. Esos contenidos, cómo se los da, de qué modo se los da, cuál es el objetivo de dicha actividad cuando se le da una actividad a los estudiantes. Después se hace un análisis, una reflexión de si esa actividad realmente sirvió para el objetivo en el que estaba pensado o evaluado. Los contenidos están adecuados en los lineamientos curriculares de la educación sexual integral.
o sea, no son contenidos que el docente da al azar. ¿Qué pasa? Nosotros en cada marcha siempre reclamamos que se dé más ESI en las escuelas, pero en realidad lo que reclamamos, y siempre lo decimos, es que se den mayores capacitaciones a los docentes de las distintas localidades. El plan ENIA, que es un plan nacional, solamente se está implementando en Corrientes Capital y en la ciudad de Goya. Y todo el resto de Corrientes está ajeno a este programa, está ajeno a estos contenidos y está ajeno a estas capacitaciones. Si bien durante la pandemia se profundizó más el tema de la capacitación virtual, y de hecho en la página del Infod del Ministerio de Educación de la Nación hay muchas capacitaciones que pueden acceder de manera... La capacitación virtual es muy importante, pero la capacitación presencial es mucho más. ¿Por qué? Porque primero tenemos que rever, como venimos hablando en esta charla, nuestro propio posicionamiento. Esto tiene que ver mucho con todos estos movimientos, estos puntos de inflexión que estaba diciendo Patricia, esta forma de comunicarnos que está cambiando con la tecnología, con los vínculos, qué concepto de familia tenemos. Yo incluso nombré el concepto de familia tradicional, papá, mamá, dije yo, pero sabemos que hay muchos tipos de familia. Eso también lo trabajamos en la ESI. Tenemos familias de un solo que tienen un solo papá o una mamá, familias que están integradas por los abuelos, otra por los tíos, chicos que tienen dos papás, dos mamás. Todo eso se trabaja dentro de la ESI y ya lo vuelvo a repetir nuevamente, no me voy a cansar de repetir, de acuerdo a la edad de los chicos. Incluso en la formación docente de los nuevos profesores de educación inicial, de educación primaria, los docentes secundarios, tienen una materia que se llama ESI, que es Educación Sexual Integral, pero es algo inacabado. La ESI es, ¿qué pasa? Se analizó y se estudió la cantidad de embarazos en la adolescencia que había no deseados, y se dijo, ¿por qué hay tantos embarazos si en realidad se da en biología cómo prevenir un embarazo? Si en los centros de salud se distribuye la cantidad de preservativos o las píldoras anticonceptivas, ¿por qué a pesar de todos esos mecanismos siguen habiendo estos embarazos no deseados? Claro, lo que pasa es que se aborda de lo biológico, no se aborda de la integralidad. ¿Qué te pasa con los sentimientos? ¿Te sentís presionado? O sea, primero el primer eje que nosotros tocamos es nuestro propio posicionamiento, o sea, la valorización de la propia persona. ¿Cuáles son las presiones de los amigos? ¿Realmente son amigos los que te presionan? La presión de los padres, la presión de la sociedad. Analizamos también el tema del bullying, por ejemplo, en este año que pasó con el tema de la pandemia y la virtualidad, se analizó el grooming, el acoso cibernético, se analizó también las presiones que uno tiene, que los chicos, los adolescentes tienen socialmente, y todo este abordaje integral, digamos. Y también otro de los temas que aborda la ESI también es la diversidad sexual. No nos olvidemos que nacemos con un género, varón o mujer, pero luego tenemos también el respeto de la identidad de género, que es de cómo me percibo, y también la orientación sexual, que la orientación sexual es cómo vive cada uno la sexualidad según lo sienta. Claro. Y todo esto dentro de un clima, de un ámbito de respeto y un ámbito de conocimiento y de ponerle a cada cosa su nombre, y sobre todo
el tema, vuelvo a recalcar, de la escucha, de identificar las emociones, estas emociones que pueden ser positivas, las emociones de compañerismo, del amor, del enamoramiento, y también las emociones, identificar las emociones negativas, las emociones de incomodidad,